¿Comes un plato pequeño de pollo y verduras y no te acabas ni la mitad? O si te lo acabas, te sientes como si te hubieras comido un venado entero, como una boa constrictor, y te sientes más hinchada que una embarazada. Si todo esto te pasa de forma frecuente, puedes tener dispepsia. Pero no te asustes, por lo general no es nada grave y lo padece muchísima gente. Al final de este vídeo te mostraré qué es la dispepsia, los tipos que hay, cómo saber, con qué pruebas puedes saber si la padeces y sobre todo si tienes los factores de riesgo que pueden hacer que tengas con más probabilidad este problema digestivo de la dispepsia. Hola, soy Luis Cueva, médico digestivo, y bienvenido a mi canal Dr. Cueva. ¿Qué es la dispepsia? Verás, es un conjunto de síntomas y signos, lo que en medicina llamamos un síndrome, que generalmente son molestias en la parte alta del abdomen, en la zona que corresponde al estómago y al intestino, la primera porción del intestino. Entonces, todo esto puede dar una serie de signos y síntomas de los cuales te voy a hablar en un momento. Pero como te digo, esto no es nada raro, es un trastorno relativamente frecuente. Se estima que lo puede padecer más o menos el 30% de la población mundial. De hecho, hay estudios estadísticos que se han hecho con más de 300.000 personas y se estima que la cantidad de personas que tienen dispepsia no investigada, ¿qué es esto? Es la dispepsia que realmente no se le han hecho pruebas, no se ha hecho ningún estudio, ninguna endoscopia, no se ha hecho nada, pero que tienen los síntomas, de los cuales te hablaré en un momento. Más o menos se estima que con ello el 20%, 21% de la población mundial puede estar teniendo esta dispepsia no investigada. Ahora, quizás has escuchado hablar de dispepsia orgánica, dispepsia funcional. ¿Qué es eso? Bueno, estos son los tipos de dispepsia que hay. Dispepsia orgánica se refiere cuando estos signos o síntomas, de los cuales hablaremos en un segundito más, son debidos a alguna causa que se pueda objetivar, se pueda ver en una endoscopia, se pueda describir o ver el informe en una analítica o en una ecografía, etc. Es decir, una úlcera, una gastritis, una infección por bacterias de Helicobacter pylori, todas ellas son cosas que pueden causar estos síntomas de dispepsia y en esos casos se habla de una dispepsia orgánica. En otros casos se habla de dispepsia funcional. ¿En qué casos? Cuando se hacen los estudios, sea la gastroscopia, ecografía, examen de heces o una analítica y no se encuentra nada. Todo es absolutamente normal. No se encuentra ninguna lesión, ninguna úlcera, nada en la gastroscopia. Pero tú sigues teniendo las molestias y los síntomas digestivos. En esos casos hablamos de una dispepsia funcional, básicamente por referirse a que hay algo que no funciona bien, pero no sabemos exactamente qué es porque no lo detectamos. Esos son entonces los dos tipos, dispepsia orgánica y funcional. Ahora, en cuanto a los síntomas de la dispepsia, ¿cuáles son? Los más frecuentes y los más típicos suelen ser molestia o malestar en la boca del estómago, lo que le dicen el epigastrio en medicina. Luego también sensación de, sobre todo, saciedad precoz, que con poco que comes estás lleno. Lo que te decía al principio, muy poquito que comas y es que no te acabas ni el plato. De hecho, la saciedad precoz, eso de llenarse con poco que comes, es un síntoma muy específico y uno de los más correlacionados con la dispepsia. Otros síntomas también pueden ser náuseas, vómito o eructos incluso, también distensión abdominal, que te sientes como un globo muchas veces después de las comidas, y también una sensación de ya no solamente que te llenas muy pronto al comer, sino que una vez que has comido incluso una cantidad normal, no es que te llenes pronto, pero que te sientes demasiado lleno con las digestiones lentas. Ese es otro síntoma o signo de la dispepsia. Pero ojo, en cuanto a los síntomas que te estaba refiriendo, lo de la saciedad precoz y la plenitud postprandial y las digestiones lentas, me refiero sobre todo si tienes unos hábitos de alimentación normales y comes normalmente, ¿no? Si comes como si te corretearan los cobradores y comes en 5 minutos así al vuelo corriendo, es mucho más probable que tengas estos síntomas, pero no es porque tu aparato digestivo esté dañado o esté funcionando mal, sino porque le estás exigiendo demasiado. Y si ese es tu problema, pues aquí también tengo unos consejos en los cuales en este vídeo, si no lo tengo hecho, lo verás pronto por aquí, o te dejaré un artículo en la descripción en el cual te hablaré de unos cuantos consejos para comer lentamente y mejorar la digestión. Y también en este otro vídeo tienes algunos consejos para mejorar la digestión intestinal, y uno de los cuales también es comer, por ejemplo, hasta estar saciado hasta cierto punto, no hasta reventar. Todos estos síntomas que te he mencionado, lo del malestar, la opresión en la boca del estómago, la hinchazón, la que te llena muy pronto, digestiones lentas, náuseas, eructos, todo
todos ellos pueden ser debido a cualquier tipo de dispepsia, ya sea la dispepsia funcional o a la dispepsia orgánica. Es decir, puede ser que si te hacen pruebas, a pesar de los síntomas, no encuentren nada en tu sistema digestivo, o puede ser que alguno de estos síntomas, o todos, puedan ser debidos a alguna úlcera, alguna lesión o algo que tengas en el sistema digestivo, en el estómago. ¿Y qué tan frecuente es cada una de estas dos, la dispepsia funcional de la dispepsia orgánica? Es decir, si tú tienes los síntomas que te he mencionado, ¿qué tan probable es que tengas una u otra? Pues mira, esto es muy interesante. La mayoría de personas tienen sobre todo dispepsia funcional. Esta que no se debe a ninguna enfermedad orgánica en sí, sino a que no funciona bien y tiene los síntomas. De hecho, cuando tienes los síntomas característicos de la dispepsia, como hemos mencionado, la saciedad precoz, plenitud postprandial y sobre todo también el malestar o el dolor en la boca del estómago, y no tienes ningún signo o síntoma de alarma como pérdida de peso, vómitos, heces negras o sangrado, lo que sea, si no hay ningún síntoma de alarma y tienes estos síntomas específicos que te he contado, tienes altas probabilidades de que esto se deba a una dispepsia funcional. De hecho, se estima que las probabilidades son de un 70% a que sea una dispepsia funcional y no una dispepsia orgánica. Por si acaso, todo esto te lo tendrás de todas maneras en un enlace aquí en la descripción a un artículo que tengo sobre la dispepsia funcional. Y a nivel global, como me parece que te mencioné al principio del vídeo, se han hecho estudios para ver qué tan frecuente es que las personas tengan dispepsia y es realmente bastante frecuente. En un estudio que se recolectaron más de 103 estudios individuales y que al final colectaban más de 300.000 pacientes, se vio que más o menos la cantidad de personas que tenían una dispepsia crónica todo el tiempo y que no se había estudiado bien era del 21%. Pero quizás lo que te interese a ti es saber cómo se hace el diagnóstico de dispepsia. A ver, por lo que te he dicho ya te he dado algunas pistas. Si lo que se trata es lo importante, diferenciar de si tienes una dispepsia funcional, es decir, que no está funcionando bien, pero diferenciarla de una dispepsia orgánica, que hay una enfermedad de fondo, una úlcera, una gastritis, algo que debas tratar y que se pueda tratar puntualmente, hay que hacer alguna prueba para diferenciarlo, ¿no? Y la primera, la más importante, que muchas veces yo entiendo que es molesta o la gente le da repelús, es la gastroscopia. Una gomita por la boca, el esófago, que llega al estómago y ve hasta la primera porción del intestino. ¿Y esto para qué? Para descartar que no hay ninguna úlcera, ninguna lesión, ningún cáncer, ninguna cosa ahí en el estómago que pueda estar causando estos síntomas. Si no hay ninguna causa observable en la endoscopia, se toman biopsias incluso para el Helicobacter pylori. Y por cierto, el Helicobacter pylori es una causa importante de dispepsia que si no lo sabes te lo dejaré aquí el vídeo en el cual hablo de los síntomas y signos y cuándo sospechar el Helicobacter pylori. Pero si no se observa ninguna causa objetivable para hablar de una dispepsia orgánica en la gastroscopia, se hace una analítica de sangre, no se observa alteración en el perfil de hormonas tiroideas, de la serología para enfermedad celíaca es normal, o quizás se hace una ecografía para descartar piedras en la vesícula. Si todo es normal y no hay nada en estas pruebas, gastroscopia, analítica de sangre, examen de heces y quizá ecografía, si todo es normal, se asume que esto es una dispepsia funcional, que no hay ninguna enfermedad que lo justifique y que simplemente pues tu aparato digestivo está un poco flojo, tropezón y que no funciona bien y por eso tienes este tipo de problema digestivo, la dispepsia. Pero es importante anotar que la dispepsia también se puede confundir con otra enfermedad, otro síndrome relativamente frecuente que es el colon irritable, sobre todo cuando estas molestias en el abdomen, en la parte superior, vienen correlacionadas, siempre cuando vienen esas molestias se relacionan con cambios en el hábito intestinal, que las deposiciones las tienes más sueltas, diarreas o tienes más estreñimiento y en episodios de dolor asociados a estos cambios del hábito intestinal. En esos casos puede ser que haya un colon irritable sobreañadido o que ese sea la causa de los síntomas y muchas veces se puede confundir con la dispepsia. Si no sabes bien qué es el colon irritable, cómo se diagnostica, en qué consiste y todas esas cosas, te lo dejo aquí un enlace a un vídeo que hice sobre los síntomas del colon irritable y luego por aquí también otro enlace te dejaré también a cómo hacemos nosotros en medicina, en los médicos digestivos, el diagnóstico del colon irritable paso a paso. Luego hay que tener en cuenta que también la dispepsia, estos síntomas de pesadez, saciedad y distensión, sobre todo después de las comidas, también se pueden solapar con un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué es eso? Es un exceso de bacterias en el intestino delgado, un sitio en el cual deberían haber en muy poca cantidad porque la mayoría deberían estar localizadas normalmente en el colon. Eso provoca una inflamación crónica y bueno,
te hablo con mucho más detalle de qué cosa es el sobrecrecimiento bacteriano, cuáles son sus principales síntomas y todo eso te lo hablo aquí en este vídeo, ¿vale? Pero en general son síntomas algunos parecidos de hinchazón, saciedad precoz. Lo que pasa es que el SIBO o sobrecrecimiento bacteriano puede dar algunos síntomas adicionales como por ejemplo déficit de absorción de algunos nutrientes, déficit de vitamina B12, síndrome de piernas inquietas, fatiga, niebla mental, etc. Y por último, otra enfermedad con la cual también se solapa o se confunde, o mejor dicho, muchas personas con dispepsia funcional, un subgrupo de estas personas con dispepsia funcional tienen síntomas de reflujo, de la enfermedad de reflujo. ¿Qué síntomas son esos? Son síntomas de ardores, quemazón como un fuego que sube desde la boca al estómago, y muchas personas tienen estos síntomas sobreañadidos a los síntomas que ya te mencioné del malestar en la boca del estómago, de la pesadez, la hinchazón, la saciedad precoz. Se sobreañaden y se juntan todos los síntomas. Si tú tienes síntomas de la enfermedad de reflujo, de los ardores y todo esto, te dejaré un enlace sobre esta enfermedad, esta condición de la enfermedad de reflujo aquí abajo en la descripción. Y bueno, ¿hay algún factor o algunas condiciones que puedan hacer más probable que tú padezcas de estos síntomas de dispepsia que hemos mencionado? Pues sí, hay algunos factores. Algunos de ellos puedes cambiarlos y otros no. Por ejemplo, algunos de los factores que se ha visto que hacen más probable que padezcas o desarrolles estos síntomas de dispepsia son, bueno, el ser mujer, que es algo que en principio no se puede cambiar. Ser fumador, algo que sí se puede cambiar, se puede dejar. Tener una infección por Helicobacter pylori, que muchas veces se asocia a estos síntomas, y al tratar los síntomas de dispepsia debido a esta infección por Helicobacter pylori, no siempre, pero en algunos casos mejoran los síntomas. Luego, otras cosas que también se ha visto que son factores de riesgo para los síntomas de dispepsia son comer de forma irregular, sin horarios, así como los artistas, a una hora sí, otra no, y también comer muy rápidamente, en 5 o 10 minutos comer o cenar. Entonces, todos estos son cosas que uno debería mejorar porque el no tener estos hábitos de alimentación saludable pueden hacer más probable que padezca de síntomas de dispepsia. Y si quieres ampliar un poco más sobre algunos consejos de alimentación para mejorar la digestión intestinal, te lo dejo aquí enlazado en este vídeo. También, otra cosa a tener en cuenta es que la ansiedad, las personas con mucha ansiedad y ansiedad crónica suelen tener más probabilidad o más propensión a desarrollar síntomas dispépticos. De hecho, se ha visto esto con un estudio en el cual se cogió a un poco más de 700 personas, se le hizo una endoscopia, una gastroscopia inicial, personas que estaban completamente asintomáticas, y luego se les siguió durante 10 años a ver qué pasaba. A los 10 años se vio que un grupo de personas desarrollaban síntomas dispépticos y otras no. Y de hecho, al ver poco a poco y haciendo tests a cada una de ellas, se vio que las personas ansiosas con mucha ansiedad crónica tenían 8 veces más probabilidades de desarrollar dispepsia que las otras personas que no tenían esos síntomas o esos niveles de ansiedad crónicos. La ansiedad es algo que no solamente influye y empeora y desencadena los síntomas de dispepsia, sino también otros síntomas de otras condiciones como del colon irritable y muchas otras condiciones digestivas. Luego, el hecho de haber tenido una gastroenteritis aguda o una intoxicación alimentaria puede predisponer también a que unas cuantas semanas o meses después puedas desarrollar síntomas dispépticos. Y esto es algo que obviamente uno no puede evitar. Vamos, que nadie quiere tener una gastroenteritis o una intoxicación alimentaria, simplemente pasa por un descuido o un viaje y sucede. Y de hecho también la gastroenteritis y las intoxicaciones alimentarias son causa frecuente de que se desarrolle posteriormente un colon irritable o un sobrecrecimiento bacteriano. Y se estima también, se cree que hay algunos factores genéticos que puedan influir en que una persona tenga más probabilidad de desarrollar dispepsia, pero esto es algo que aún no está claro y está en investigación. Y si quieres saber qué puedes hacer, qué puedes cambiar en tu alimentación o en tu estilo de vida para mejorar los síntomas crónicos que tienes todo el tiempo, esos síntomas de la dispepsia que hemos estado mencionando, e incluso qué medicamentos tradicionales o remedios caseros puedes utilizar para aplacar los síntomas, no te preocupes, lo tengo previsto y preparado para publicarlo en un próximo vídeo sobre el tratamiento de la dispepsia y que te lo pondré por aquí próximamente. Muy bien, así que si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus vecinos, amigos, primos o a quien creas que les puede ayudar. Y suscríbete aquí a YouTube, vamos, aquí, y dale click a la campanita para que YouTube te avise apenas publique nuevos vídeos sobre problemas digestivos, nutrición y hábitos saludables. Hasta la próxima, mis queridos intestinis.